Hay algo que sucede cuando nosotros somos niños y creo que muchos de nosotros lo hemos podido percibir a lo largo de nuestras vidas y es que jugamos con seres imaginarios, pero ¿quiénes son esos seres? Muchas personas dicen que son ángeles de la guarda, otros dicen que son seres del más allá, otras personas dicen que acabamos de llegar a este mundo y aún nos encontramos atados al más allá o todavía no nos encontramos completamente en este mundo, sino que estamos en esa línea delgada o una dimensión y esta dimensión. Pero ¿qué dimensión es esa? ¿Alguien recuerda con quién jugaba cuando era niño? Yo recuerdo inclusive que cuando era niño, más o menos a la edad de mis 6 años, que yo jugaba con alguien y una persona muy cercana a mí, más o menos una señora de unos 50 años, me preguntó pues que yo con quién era que estaba hablando, con quién jugaba. Le causaba mucha curiosidad, pero esa curiosidad que a ella le causó es porque ella tenía como ciertos conocimientos, podría llamar esotéricos, metafísicos o bueno, en fin. Y ella me hizo una entrevista y me preguntaba que si yo realmente podía ver a esa persona con la que yo estaba jugando. Y yo recuerdo que cuando yo estaba, esto fue en Bogotá, Colombia, yo me acuerdo que yo estaba en la calle y yo vi a alguien que llegó y yo sentí que era como una persona especial, que era como un amigo, como una persona cercana. Nunca fue alguien que yo dijera, ay, tan raro, ¿qué será esto que estoy viendo? No, sino que yo sentí que era alguien como un familiar, como alguien muy especial, el cual cuando yo lo vi me agradó mucho y empecé a jugar con esa persona. Lo recuerdo perfectamente que era un aviso de esos del pare, que dice pare, y yo me asomaba así por los lados y le jugaba y yo corría, yo me acuerdo que yo me reía y yo pues en sí yo tengo muy buena memoria de cuando yo tenía como entre 5 a 6 años. Recuerdo perfectamente eso y recuerdo perfectamente que la señora me llamó y me hizo esta entrevista, me dijo que pues si cómo era la persona, si era un hombre, si era una mujer. Sí, yo recuerdo pues que era un hombre y pues es lo extraño, o sea, ¿por qué yo iba a estar jugando con una persona y no era una persona de mi misma estatura? Por consiguiente no era otro niño, sino que era una persona alta porque yo lo miraba hacia arriba, o sea, era una persona adulta. Entonces aquí nace el cuestionamiento de qué, qué tipo de ser o qué criatura o qué entidad o qué, qué energía, o porque es que la verdad no se veía como una luz ni como algo extraño y ajeno, sino que se veía como un humano. Entonces cuando en ese momento me hicieron la entrevista fue que yo caí en cuenta de que había algo allí que no era normal, porque pues uno de niño no tiene una preconcepción de nada, sencillamente pues uno hace las cosas libremente y no se pone a pensar en lo que está haciendo, sino que el ser es totalmente libre. Pero a raíz de esa entrevista que me hizo la señora, como esas preguntas que me hizo, yo caí en cuenta de que algo estaba pasando allí y cuando volví a tener esa sensación, vi más detalladamente a la persona, como la silueta de la persona que estaba jugando conmigo y ese ser cuando ya se dio cuenta que yo lo estaba observando no volvió. No volví a ver a ese ser, a esa persona o a esa entidad después de que se dio cuenta que yo lo estaba mirando y lo estaba analizando cómo era y por qué venía. Pero sí me quedaron en los recuerdos de que de ahí hacia atrás yo jugué bastante tiempo con ese ser, con esa persona. Yo pienso que es como una persona. También dicen que es un ángel de la guarda y pues recuerdo que mi mamá
durante toda mi infancia, hasta donde yo recuerdo, tipo unos 12 años tal vez, siempre mi mamá muy sagradamente todos los días me ponía a rezar el ángel de la guarda. No sé si eso tenga algo que ver, pero pues realmente influyó en mi vida. Siento como que algo siempre se manifiesta y me protege, pues para poder atravesar toda la cantidad de situaciones que tengo que ver. Y pues realmente si no tengo una vida normal, mi vida siempre ha sido muy diferente a la de todas las personas y estoy seguro de que no estoy solo. He conocido muchas personas que han tenido una situación de vida similar. Esta los he encontrado pues a lo largo de mis viajes, cuando estuve en la selva por el río Amazonas, estando dentro de las comunidades indígenas, cuando estuve en el Perú también, cuando estuve en Machu Picchu, en Cusco, en varios sitios así, también conocí personas que venían teniendo una trayectoria a lo largo de la vida y era como un tratar de descubrir qué es eso que nos pasa a nosotros y qué es lo que tenemos de diferente y por qué la vida de nosotros no es normal, como que me levanto, voy trabajo, me acuesto o estudio y no pienso en nada más, sino que definitivamente nuestra vida está llena de sucesos bastante extraños. He tenido la posibilidad de experimentar cosas que realmente pues necesitan mucha fortaleza mental y pues asimismo mi crianza fue durísima, fue bastante dura en cuanto pues a las situaciones que tuve que vivir y enfrentar desde niño, prácticamente que me tocó tomar las responsabilidades de todo mi entorno y pues obviamente esto tiene una connotación psicológica en la cual pues uno cuando desde niño se le delegan las responsabilidades desde pequeño pues tiende a formar un tipo de personalidad en la cual pues uno pone una barrera para protegerse, para proteger ese ser interior que llevamos adentro y muy diferente a lo que le pasa a las demás personas que crecen en un ambiente tranquilo, no toman responsabilidad sino hasta una adultez y pues tienen otro tipo de personalidad. No, a mí me tocó desde niño pues enfrentarme a situaciones duras. Yo desde los 7 años yo tomaba el bus solo para ir al colegio y cuando salía al colegio también yo tenía que tomar el transporte público para devolverme a la casa, teniendo en cuenta que estamos en un país como Colombia que no es nada fácil. Yo tenía que administrar el dinero de mis onces, del transporte, tenía que estar pendiente de cómo comprar mis cuadernos. Yo mismo compraba mis onces y si yo no compraba onces, entonces yo había administrado con ese dinero, había administrado la compra de una lonchera, entonces siempre fui como muy independiente por alguna extraña razón, porque yo lo veo en otras personas, en otros niños y pues la vida de ellos no es así. Y aparte pues empecé a tener muchas situaciones extrañas. A partir de los 15 años yo empecé a percibir los estados de vigilia del sueño, cuando uno duerme pero es consciente del sueño y empieza a vivir lo que es el sueño. Tal vez eso tenga que ver con que yo cuando niño viera estos seres imaginarios, estos seres de otra dimensión, seres angelicales, guardianes o ancestros. Claro está, a partir de los 7 años, según todos los estudios que he venido realizando al respecto, las tradiciones orales, escritas de muchos países y en muchos continentes nos dice que a partir de los 7 años nosotros adquirimos como una personalidad, es como si algo nos abordara y empezáramos a ser otra persona, como otra persona que vivimos a través del ser que nosotros encontramos. Me explico, nosotros éramos niños, pero llegó un cierto momento en que empezamos a sentir que éramos diferentes, que ya no éramos nosotros, sino que como que había algo que éramos nosotros y nos habíamos impuesto dentro de ese cuerpo de ese niño y empezamos a encerrar a ese niño.
Entonces, de allí que viene la sensación del niño interior y esa sensación de que nosotros por dentro tenemos una inocencia y una conciencia en la cual nos dice qué está bien y qué no está bien, como si fuera una voz alterna, pero es como que si nosotros hubiésemos llegado a este cuerpo para experimentar este mundo y así también nosotros al dejar de ser niños en ese momento empezamos a adquirir ciertas actitudes y ciertos comportamientos, pero a través de esos comportamientos lo que hicimos fue empezar a ignorar lo que nosotros veíamos cuando éramos niños. Cuando éramos niños nosotros veíamos el mundo de manera totalmente diferente, pero a partir de los 7 años empezamos a ignorar ciertas cosas, como a borrar de nuestra mente, de nuestros ojos, esas imágenes y empezamos a concentrarnos únicamente en la realidad que para nosotros era aceptable. Claro está que también tiene mucho que ver la educación, el estar en un entorno escolar, porque si nosotros nos hubiésemos creado en otro tipo de ambiente, pues seguramente que nosotros estaríamos viviendo de manera diferente o viendo otro tipo de cosas en nuestra realidad. Actualmente, pues a esta edad ya pues ese tipo de visiones se han transformado en otra cosa, pero también me he dado cuenta, también por situaciones bastante duras, que cuando uno llega a una mayoría de edad muy avanzada, los abuelos empiezan a hablar con personas fallecidas. ¿Será que esas personas siguen vivas aún en otro estado de la materia y cuando somos niños aún las seguimos viendo y cuando llegamos a pasar tal vez los 90 años logramos verlos otra vez cuando estamos cerca de ese umbral? Porque antes de los 7 años estamos muy cerca a haber venido de otro sitio y habernos convertido en este ser, y cuando ya superamos los 90 años también ya estamos listos para volver y atravesar ese umbral y volver a nuestra esencia o volver al lugar de donde venimos. Aquí cabe una reflexión y es que todos hemos sentido que no pertenecemos al 100% a este mundo. Hemos llegado a la conclusión de que cuando somos niños y cuando ya tenemos una edad bastante avanzada, superando los 90 años, nos encontramos cerca a ese umbral del más allá. ¿De qué manera? Pues cuando nosotros recién nacemos y empezamos a adquirir conciencia, más o menos a los 5 o 6 años, vemos seres de donde venimos, y cuando superamos los 90 años también vemos seres hacia donde vamos, pero al parecer es el mismo lugar y al parecer de allí nace también una teoría acerca del samsara y de que estamos girando en círculos a través de esta existencia. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.